En esta ocasión voy a mostrar qué podemos hacer con los celulares de gama baja que no pueden cargar y que no encienden. A la vez también aplica para muchos teléfonos de gama baja y ya van a ver por qué. Y también incluso tabletas así como estas de las que se le conoce como tabletas chinitas. Y entonces espero que quienes vean este video, la forma como vamos a resolver, entonces les sirva para muchos otros teléfonos de gama baja y tabletas también de gama baja, de las que se le conoce como teléfonos chinos y tabletas chinas. Ahora, este es el caso de un Polaroid C4 Plus. Un Polaroid C4 Plus, estamos hablando de un teléfono que ya dejó de salir ya hace bastante tiempo, pero tampoco le podemos decir a un cliente que definitivamente ya no tiene reparación, cuando todavía hay a nuestro alcance algunas refacciones para esos teléfonos, y como va a ser el caso de este. Entonces, este teléfono viene, este Polaroid C4 Plus, viene porque no carga y no enciende. Además de eso, viene calentando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Pues cuando un teléfono no enciende, lo que podemos hacer es ver de qué se trata mediante la fuente de alimentación. Pero puede ser que nosotros mismos, si estamos empezando a reparar, no tengamos una fuente de alimentación. Y entonces por ahí se nos complica. Pero si lo queremos reparar. Y la verdad es que sí se puede reparar. Entonces, este es el Polaroid. ¿Y cuál es lo que falla? Pues si nosotros, miren que esta es la batería de este equipo, y es una batería también adaptada. Si nosotros colocamos la batería al equipo de esta manera, empezamos a ver que en esta parte de acá empieza a calentar. Entonces, para ser un poquito más específico, nosotros podemos usar ahí lo que es, como calienta bastante, lo podemos ver incluso con un poco de flux, y este es el circuito que calienta. Entonces voy a abrir la cámara del microscopio para que vean cómo calienta. Muy bien, entonces voy a mostrarles cuál es la reacción de este equipo que no enciende y no carga. Bueno, en primer lugar, cuando nosotros ponemos la batería, vamos a enfocar, ahí está puesto, y podemos ver la siguiente reacción. Voy a colocar la batería, ahí voy a hacer contacto, y se ve definitivamente que por ahí está calentando este circuito controlador de carga. Bueno, esa es la reacción que tiene este equipo. Luego, ¿por qué calienta? Pues este circuito controlador de carga tiene relación directamente con el pin positivo de la batería, conocido también como VBAT, la línea VBAT. Entonces voy a encender mi multímetro, y ahí pueden ver ustedes el multímetro del lado izquierdo en la parte de abajo, que si yo pongo por ejemplo en modo diodo, o modo de continuidad también, puedo ver que el pin derecho, que es tierra, este es el pin, pita. El del medio no pita, tiene una caída de tensión porque es el ID de la batería. Y ya luego el siguiente pita nuevamente, pero pinta 011 el lado izquierdo, y el otro pita casi 0, 0001, casi
casi el cero perfecto, ¿no? Sería aquí. Ahí está. Esto es definitivamente tierra y esto es, como podemos ver, está pitando, obviamente está pitando tierra y está pitando la línea positiva. Porque si yo hago la continuidad del pin positivo al circuito controlador que está aquí, ahí yo estoy haciendo contacto del pin positivo de la batería a esta patita del controlador, y eso me quiere decir que tiene continuidad hasta acá. Es decir, está directamente conectado el pin de la batería al controlador. No hay vuelta de hoja, está directo. Es como si hubiera un cablecito de acá para acá internamente y está directo. Bueno, pero como esto calienta, esto está en corto, incluso si se puede ver, ahí al lado había un condensador y se ve que pita tierra y el otro pita .010, que son milivolts. Entonces ese sería tierra y ese sería la línea de voltaje que está aterrizado a tierra. Ahora bien, como es un circuito que inmediatamente está calentando, pues el problema es ese. De todas maneras, podemos medir caídas de tensión en este circuito. Entonces, para ver qué comportamiento tiene. Por ejemplo, en este pin me está midiendo una caída de tensión 009. El del pin del medio 000, tierra. Y en el siguiente 008. Pero pita aquí y pita aquí también. Pero estamos hablando de este controlador que está malo. Y aquí vuelve a pitar. Aquí ya no. Y aquí hay una caída de tensión de 146. Y aquí hay una caída de tensión de 360. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos saber cuáles serían las caídas de tensión correctas? O más o menos cercanas a lo que debería ser correcto. ¿Y cuál sería la polaridad del circuito si yo tuviera que poner otro circuito? Entonces vamos a limpiar esto. Muy bien. Si yo observo un poco a detalle, en el caso de este equipo, puedo yo ver una nomenclatura para el circuito. Bueno, le voy a dar la vuelta para que se pueda leer. Le vamos a dar la vuelta y ahí está. ET5120 de este controlador. Ahora, ¿qué yo puedo hacer para tener una referencia de cuál sería el estado óptimo o el estado correcto de funcionamiento de este circuito? Entonces, buscando en Google, podemos poner ET5120 datasheet. Entonces, si nosotros buscamos la información para este circuito en su funcionamiento correcto, podemos encontrar la siguiente información. Bien, entonces, si buscamos el datasheet del ET5120, vamos a encontrar toda esta información que está en chino. Y ahí podemos encontrar
la información sobre el nombre de las líneas de los pines. Que es el diagrama de disposición de pines. Y si ustedes logran ver, ahí ya tenemos, bueno, es que lo hemos, bueno, aquí yo lo he sacado de otro dispositivo, algunas caídas de tensión para tener la idea de cómo esto debe de trabajar. Por eso de que si nosotros queremos reparar algo y por ahí no tenemos de dónde nosotros basarnos, qué es lo correcto para un dispositivo, podríamos estar cometiendo equivocaciones. Entonces, bien, para comenzar, esto tiene una polaridad. Y ahí se ve en el circuito que en una de las esquinas tiene un círculo. Eso es la polaridad del circuito. Muy bien. Entonces voy a poner el circuito que se ve en el microscopio con la misma polaridad que el diagrama de disposición de pines. Entonces esto es de esta manera. Ahí está. Entonces vamos a comprobar un poco si estamos igual. Entonces de este lado dice que es la entrada de voltaje que va al pin de la batería. Muy bien. Este es el pin el pin de entrada de voltaje al pin de la batería, y al medirlo me da 0 porque aquí sí está la continuidad. 0 quiere decir que efectivamente esto tiene continuidad. Bueno, este es el pin de la entrada de la batería, tal y como se ve ahí la disposición de pines. Luego también, ¿qué sería lo correcto? Voy a poner otra imagen. Bueno, vamos a medir las caídas de tensión. Caída de tensión para entrada de voltaje. Aquí me está dando 0,09. Mientras que la caída de tensión para la entrada para el voltaje de la batería, en nuestro diagrama de disposición de pines, junto con otras mediciones que ya hemos hecho en otros dispositivos, es de aproximadamente 400 milivolts, y este tiene 0,09. De 400 a 9 hay una gran diferencia. Luego también está el voltaje de salida, que es el siguiente pinecito, y este tiene una caída de tensión de 145, y según nuestro diagrama la caída de tensión medidas anteriormente es de 600. Entonces también eso ya no está bien. Me voy con el siguiente. Ahí está. Me voy con lo siguiente, y este tiene una caída de tensión de 359, mientras que ahí la línea 4 control es de 500. Entonces también hay una diferencia. Me voy a la otra línea y esta me da 007, mientras que allá tengo una caída de tensión de 550. Luego tengo tierra, pues tierra está bien, y luego tengo esa línea que lo pone ahí como LX con una caída de tensión de 400, y aquí tengo caída de tensión de 009. Bueno, entonces definitivamente esto no se está comportando de la manera correcta, pero ya pudimos ver que este circuito al igual calienta, y que lo que podemos probar inmediatamente es retirarlo para ahora probar las caídas de tensión
sin el controlador, sin ese circuito. Muy bien, lo vamos a retirar entonces. Vamos a sacar de aquí esta placa porque todavía está en el equipo. Entonces vamos a cambiarlo y vamos a poner otro circuito. Muy bien, estamos localizando la polaridad de este circuito. La polaridad es de este lado. Y vamos a medir las caídas de tensión que ahora nos dejó el circuito, la placa sin el circuito, sin este controlador. Muy bien, este es la entrada de la batería. Vamos a ver qué tanto se asemeja. Vamos a regresar nuevamente a la pantalla donde nos mostraba las caídas de tensión. Muy bien, esta es la pantalla de las caídas de tensión. Y muy bien, entonces es de esta manera. Este que vemos aquí, este pincito, es la entrada de voltaje de la batería. Este de acá. Que allá me muestra una caída de tensión de 400 y aquí me está mostrando 340. Bueno, no va tan mal. Después
Después la línea voltaje de salida dice una caída de tensión de 600 y 500. Bueno, eso ya está más regular. Después el 4, control, una caída de tensión de 500. Y yo aquí tengo caída de tensión de 380, fue lo máximo, que 500. Bueno, hay un poquito de variación en ello. Ahí se ve en la pantalla, juega un poco. Bueno, después el FB, y del cual aquí casi que está pitando casi que nos está pitando tierra. Y allá lo que debería de ser, hay una caída de tensión de 550, entonces ahí ya tenemos un detalle que ya no es provocado por el controlador. Aquí sí es tierra. Y aquí tengo una caída de tensión de 340 y tantos, de un sugerido aproximado de 400. Bueno, tengo detalle aquí en esta línea que dice FB de 550, que debería de ser, me está dando 0.10. Ahora bien, ¿qué más podemos mostrar de información que viene en el datasheet de este circuito controlador? Entonces, como podemos ver ahí, esta es la estructura de las conexiones del circuito. Entonces me dice que efectivamente en la parte de arriba, es la parte de aquí arriba, de hecho creo que se logra ver, ahí está, se logra ver, esta parte de aquí arriba debe de llegar una bobina que une LX y voltaje de entrada. Hay un pase por la bobina para llegar a esta patita de acá, este pin. Luego también, donde encontramos un error, fue, bueno, esta es tierra. Luego, si se dan cuenta, ahí en el datasheet, GND tiene una resistencia que conecta con la línea FB. Y efectivamente, esta es la resistencia la que vemos acá. Ahora bien, con pruebas de otros dispositivos, encontramos de que la resistencia que debe de tener ahí es de 2K. Vamos a medir esta resistencia que vemos en la conexión de tierra y FB. Vamos a medir el valor de la resistencia que tenemos acá. Puesto que normalmente es de 2K, corroboraríamos el ohmiaje para esta resistencia. Muy bien, voy a medir la resistencia. Y que de hecho ya estoy midiendo la resistencia y me está diciendo el multímetro 0.00. Es decir, casi que hay un pase directo, como si se tratara de un puente. Y efectivamente, esta resistencia está pasándose casi que directo. Y decimos casi que directo porque pues lo ideal sería, al unir las dos puntas, 000. Pero sí hay continuidad allí. Entonces, por eso muy seguramente se debe que también en ese pin encontré una caída de tensión alterada. Bien, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que cambiar tanto la resistencia como el circuito controlador. Entonces, yo creo que vamos primero por la resistencia. Vamos primero por la resistencia.
Bien, entonces, y es aquí donde vemos algunas diferencias entre un equipo y otro, porque normalmente nos había tocado reparar o cambiar este circuito donde del lado donde está la resistencia encontrábamos normalmente una resistencia de 2K. Entonces en esta ocasión no lo encontramos, casi que está directo porque había una resistencia de muy bajo ohmiaje y casi que directo. Y entonces nos hemos dado cuenta que en el caso de este equipo en especial, este Polaroid C4 Plus, pues así es como trabaja, porque tiene que ver directamente con la pantalla, la resistencia. Si nosotros le ponemos mayor resistencia, la luz de la pantalla queda muy tenue. Entonces ahorita le he puesto yo una resistencia de, para ser específicos, vamos a medir la resistencia. La medimos así y tenemos una resistencia de 13 ohms. Y ahora la caída de tensión que nos va a hacer esto, bueno, aquí tenemos por ejemplo el del medio es tierra. El del medio es tierra. Vamos a ponerlo en la perilla que es en la escala. Ahí está, el del medio es tierra. Y ya luego aquí va a sonar también y me da 0.18, que esto ya tiene que ver con la resistencia, que si yo lo mido en continuidad esto va a pitar. Entonces ahí está bien en 0.18 y ahora vamos a instalarlo en el equipo. Pues este es el caso especial de este equipo, y de ahí que pues siempre necesitemos referencias. Las señales de referencias de un equipo y otro pueden ir variando. Entonces, para quienes más adelante, si alguien todavía está interesado en reparar este equipo, pues específicamente su caída de tensión de este equipo, del lado donde está la resistencia, en ese pin, pues tiene una caída de tensión muy baja, pero se debe a la resistencia que tiene muy bajo ohmiaje. Vamos a probar que esto cargue. Ahí lo estamos conectando y sí, la pantalla está en su tono de luz correcto. Sí, está muy bien. Vamos a encender el equipo. Ahí está. Y se ve bien la luz de la pantalla. Se aprecia correctamente lo que es el brillo. Pues bueno, un equipo que normalmente se considera para la basura, vemos que sí lo podemos reparar tomando en cuenta estos detalles. Una resistencia de 18 ohms. Una resistencia de 18 ohms. Bueno, no está conectado el touch. Una resistencia de 18 ohms. Y ya pudieron ver que durante el proceso hicimos algunas medidas de caídas de tensión. Entonces esperamos que les pueda servir este video y puedan aplicarlo, incluso como ya hemos visto en otros equipos. Hay algunos detalles en los que sí se combinan y pues estas medidas pues nos dan la referencia para poder reparar otros equipos. Así que muchas gracias por haber visto el video. Para quienes están, por ejemplo, a través de YouTube, han visto este video a través de YouTube, entonces les invitamos para que se suscriban. Vamos a subir más contenidos interesantes que tienen que ver con la reparación de celulares. Así que muchas gracias por haber visto este video.